A nosotros nos tocó desarrollar el caudillismo riojano que va de 1835 a 1863. Vamos a ir hablando de todas las actuaciones políticas que él tiene y los diferentes procesos que pasa y la importancia que tiene en la historia argentina, ¿no? Bueno, él nace, vamos a comenzar diciendo que él nace el 2 de octubre del año 1798 en un paraje en Guaja, del departamento Facundo Quiroga. En Malanzán se encontraba a 20 kilómetros. Él era hijo de, él era hijo de Esteban Peñaloso y Úrsula Rivero. El Chacho, quien fue criado por su tío abuelo, se podría decir, quien inculca esa pasión y ese amor por el pueblo, fue quien denomina con este apodo el Chacho. También podemos decir que él contrae matrimonio con Victoria Romero, que a lo largo del transcurso vamos a ir contando la importancia que tiene su mujer en las diferentes batallas. En 1822, en 1822 finaliza la Guerra de la Independencia y se desata un enfrentamiento entre las distintas provincias. Había que definir entre una república federal y unitaria. Es muy importante también tener en cuenta qué es federal y qué son unitarios. Había dos proyectos, obviamente. Por un lado estaban estos unitarios que querían un gobierno central con sede en Buenos Aires y no permitían que las provincias se autogobiernen. Era todo lo contrario de los federales que luchaban por la autonomía de las provincias. En este contexto en este contexto que se dan esa pasión también por acompañar a su marido y luchar junto a su marido para poder básicamente lo que ella, para poder representar al federalismo, ¿no? En 1852, el 3 de febrero, en Caseros, Buenos Aires, el ejército de Urquiza derrota a Juan Manuel de Rosas. Y ahí comienza un proceso de hechos que son muy significativos y muy importantes porque va a venir como a cambiar todo. Hay una modificación ya con este acontecimiento. Eran defensa de esos campesinos que básicamente estaban indefensos a todos estos ataques. Él defendía muy bien eso, porque no había... No, yo creo que no hubo otro caudillo tan justo y tan generoso como Ángel Vicente Peñalosa. En 1835, en el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas, más precisamente el 16 de febrero de ese año, cae asesinado Facundo Quiroga en Barraca, Yaco. En una emboscada que se produce por el ejército de Rosa. Obviamente que este hecho fue bastante duro para los chachitas en ese momento, la cual responsabilizaban la muerte de Facundo Quiroga a Rosa. Este hecho lleva a que Chacho durante 5 años peleara contra el gobierno de Rosa, pero sus intentos fracasan. Producido este fracaso durante 5 años, Chacho deja La Rioja para poder exiliarse en Chile.
en Chile pasa los peores años, sus 2 años de pobreza, una pobreza extremada. Es también donde ahí conoce a Sarmiento, que después más adelante vamos a ir viendo cómo cobra importancia Sarmiento y ese odio que se genera, que genera Sarmiento sobre el Chacho. En 1845, luego del exilio de Chile, regresa a su tierra natal junto a su esposa Victoria Romero. Comienza también estas batallas donde ella tenía un rol tan importante porque básicamente participaba, luchaba junto a él en estas batallas. Ilisca, la batalla de las playas, los manantiales. Ella siempre tuvo esa pasión también por acompañar a su marido y luchar junto a su marido para comer, para 1, 2, 3. Bueno, después de que el ejército de Urquiza logra derrotar al gobierno de Rosa, el 1 de mayo en Santa Fe de 1853, las provincias de la Confederación hacen la jura de la primera Constitución Nacional. En febrero, un año más tarde, en febrero de 1854, Juan José de Urquiza es consagrado como el primer presidente constitucional y el Chacho se convierte en una figura clave en el proyecto de confederación porque había logrado ser escuchado por los líderes militares y políticos de 5 provincias. En el año 1859, en Guajá, La Rioja, por la ley del Congreso, el presidente Urquiza lo asciende al Chacho al grado de general del Ejército del Noroeste. Esto es algo bueno para la provincia de La Rioja. En el año 1861, en Carrizal, en esta misma provincia, el proyecto de Urquiza trae alegría y optimismo a la provincia, al pueblo riojano, porque el fin era de que el Chacho tenía reconocimientos, tenía prestigio, y transmitía confianza a nivel nacional al presidente, al gobierno de Urquiza. Pero esto también generaba como una pequeña desconfianza a la gente del Chacho, a la misma gente del pueblo, porque ellos eran como que pensaban que él se podía llegar a vender o podía llegar a venderlos a ellos, a apartarse del federalismo, que era lo que él defendía, ¿no? A que las provincias sean autónomas. Bueno, en el año 1861, en el mismo año, en 17 de septiembre, en la batalla de Pavón, en Santa Fe, a la orilla del río del arroyo de Pavón Urquiza, de una manera inexplicable, que no se explicaba el por qué, él retira la tropa en esa batalla, él retira la tropa a pesar de que tenía ventaja de poder ganar, pero él retira las tropas dándole la victoria a Bartolomé Mitre, que era quien con el que se enfrentaba con Urquiza. Esto llevó a que, esto fue un golpe muy duro para el Chacho porque sabía que nuevamente esto iba a ser una guerra y a pesar de que él se sentía ya grande, viejo y cansado de esto, él sabía que era el único que podía conducir a su pueblo hacia la rebelión. Mitre tenía una ambición, tenía planes de llegar a la presidencia y una ambición de poder muy, muy grande, ¿no? Y acá se venía, Mitre ordena que las tropas invasoras comiencen a atacar a las otras provincias, pero su objetivo era La Rioja. Bueno, estas tropas eran comandadas por uruguayos porque los argentinos eran como que no querían enfrentarse con ellos mismos porque lo sentían como parte de ellos al Chacho porque defendía una causa justa, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Bueno, ¿qué hace Mitre? Comanda las tropas a uruguayas y es donde se enfrentan y vienen hacia La Rioja, hacia los llanos, donde el Chacho se enfrenta con su montada a la gente
y se enfrenta de la forma de estrategia, es decir, que al ser uruguayos y bueno, de otro lugar se sentían fatigados por el calor, se cansaban muy rápido los caballos, ellos, y al tirarse a descansar, el Chacho se iba y agarraba y robaba los animales. Él y con su gente iban y robaban los caballos y tomaron prisioneros también a algunos de ellos, al igual que la tropa, el ejército de Mitre también tomó prisioneros a gente del Chacho, ¿no? En el año 1862, los primeros días de ese año, comenzaba a haber una anarquía que beneficiaba los planes de Mitre, porque podía aprovecharse y apropiarse de más provincias, que varios gobernantes de provincia abandonaron. Bueno, acá Domingo Faustino Sarmiento fue custodiado por el ejército y se vuelve de Chile a San Juan para asumir la gobernación. Él traía un plan de gobierno bastante ambicioso y la obsesión de terminar con el Chacho y su montada. Entonces esto le beneficiaba a Mitre. Bueno, el Chacho se enfrenta a las tropas de Mitre con estrategias y todo. Y Mitre vio que era una causa perdida el enfrentamiento porque implicaba mucho derramamiento de sangre. Entonces aquí en donde Mitre plantea un acuerdo de paz que se firma en el acuerdo de las banderitas. Rebelión y muerte del caudillo riojano el Chacho Peñalosa. Corría 1863, era marzo en Chepes. El caudillo se reúne con sus tropas y seguidores con el objetivo de enfrentarse a las tropas de Sarmiento. El 11 de junio del mismo año llegaría a Córdoba con sus montoneras para enfrentarse a las del gobierno nacional. 28 de junio en el campo de las Playas, en Córdoba, se desataría la batalla más sangrienta, que terminaría con 300 muertos, 700 prisioneros y 40 heridos. Las tropas vencedoras prenderían fuego al campo de batalla sin retirar los cuerpos. Esto llevaría al Chacho a refugiarse en las montañas para luego aparecer después de 2 meses para intentar invadir San Juan al mando de Sarmiento. El 30 de octubre en Caucete, las tropas de Irrazábal preparan una emboscada sobre los montoneros que sería la derrota definitiva del Chacho. La rebelión de los llanos había terminado. En noviembre en Olta, el Chacho Peñalosa, perseguido por las tropas nacionales, se refugia en el rancho de un seguidor mientras intenta buscar apoyo de Urquiza, el cual nunca llegó. El 12 de noviembre, una patrulla del ejército Mitre da con el paradero del Chacho, quien fue capturado por el capitán Vera y entregado a Irrazábal para su posterior muerte. Sarmiento, en uno de sus escritos, aplaudió las medidas con las que se asesinó al caudillo riojano precisamente por su forma. Su esposa Victoria Romero fue llevada prisionera y entregada a Sarmiento, y como humillación fue condenada a barrer la plaza de San Juan a la vista de todos sus habitantes, encadenada. Tras la muerte del Chacho, sus enemigos sacaron sus pertenencias, animales y vendieron todas sus propiedades. Finalmente, Victoria Romero recupera su libertad y vuelve a La Rioja, en la extrema pobreza, donde vive hasta los 88 años en un rancho prestado. 150 años después del cruel asesinato del Chacho Peñalosa, los riojanos aún siguen llorando su muerte.